Queridos amigos del canal Zoom, para nosotros siempre es muy grato estar con ustedes y sobre todo estar con un invitado como el que hoy nos acompaña. Él es Íñigo Pírfano. Él es más que un profe, es un maestro de música. Bueno, ya verán ustedes la presentación. Pero él llega a nosotros con una propuesta maravillosa, con un concierto maravilloso y llega precisamente en medio de un diálogo de paz que está concluyendo en Colombia, y en ese diálogo de paz unos odios que se han exacerbado y que hacen que hayan enormes polarizaciones, pero usted llega con un discurso distinto. Sí, los problemas complejos normalmente llevan consigo, exigen soluciones también complejas. Con unas fórmulas para salir del paso no se puede encontrar la solución a realidades que están tan arraigadas en la sociedad y que son realmente complicadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que la música es el gran don, el gran regalo que ha sido hecho al hombre precisamente para tender puentes, para transformar corazones. Y en un momento como el actual, no solo en Colombia, sino en la sociedad actual, en el mundo actual, un mundo que se encuentra a veces tan destruido, tan roto, ¿no? Personas tan rotas, equipos, familias, es la música la que es capaz precisamente de unirnos a las personas, de ponernos en comunión, de conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y de establecer esos nexos que son profundamente humanos, porque eliminan las barreras, tienden puentes. Pues Íñigo Pírfano viene recorriendo América Latina, trayéndonos la novena sinfonía de Beethoven, acercando la música a grupos que no tienen acceso, que no tienen la posibilidad de llegar a veces a estas posibilidades de música. Este es nuestro invitado de hoy. Las personas hemos perdido la capacidad de mirarnos con plenitud y sinceridad a los ojos y decirnos las cosas abiertamente. Creo que es un momento en el que se hace necesaria esa apertura y esa comunión que genera el arte, la música, el pensamiento, la filosofía, en general todo el ámbito, todo el terreno de lo espiritual. Si el hombre pierde el sentido del sacro, de lo sacro, pierde el sentido por completo. Un beso para el mundo entero, A Kiss for All the World, que es el espectáculo que trae y que está recorriendo América Latina. ¿Qué significa? ¿Qué es precisamente eso que nos está ofreciendo? A Kiss for All the World pretende ofrecer un gran abrazo musical, solidario, cultural, humano a todos esos colectivos que existen a lo largo y ancho del planeta, en todos los países. Personas, colectivos enteros vulnerables, desfavorecidos, que a veces no gozan de la cercanía, del calor de un abrazo amigo. Nosotros enarbolamos la bandera de la novena sinfonía de Beethoven, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y lo que queremos es acercar ese abrazo musical, ese beso al mundo entero, a todos esos colectivos. Hacerles ver que no están solos, que hay personas que quizá a muchos miles de kilómetros de distancia los tienen presentes, se acuerdan de ellos. Bueno, profe Íñigo, maestro Íñigo, ¿cómo se le ocurrió, cómo pensó esta
este espectáculo, este ofrecimiento a la gente a través de esta novena, ¿cuánto tiempo llevó montarlo? ¿Cómo ha venido trabajando? Yo siempre digo que en este proyecto se dan cita mis dos pasiones, Ajá. que son las personas y la música. Ajá. Yo llevaba tiempo pensando, dándole vueltas a la idea de que la novena sinfonía de Beethoven había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero de hecho no es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de las pocas personas que se pueden permitir el lujo de pagar un boleto para entrar en un teatro en cualquier ciudad del mundo. La mayor parte de la población mundial tiene apenas lo necesario para subsistir. Yo pensaba, realmente es muy importante acercarles a todas esas personas lo que hacen tantas organizaciones, ¿no? En términos de alimento, medicina, ropa, agua, etc. Pero no es menos importante llevarles la dignidad que da la cultura. De alguna manera reconocerles la dignidad que muchas veces nosotros mismos no les reconocemos. Es decir, el proyecto viene a que la sociedad entera revise el concepto de las primeras necesidades. No podemos tratar a todas esas personas como estómagos a los que alimentar. Son seres humanos personas, por lo tanto irrepetibles, inintercambiables, dotadas de dignidad y de grandeza, exactamente igual que nosotros. Claro. El proyecto viene a hacer realidad eso. A partir de esa idea empecé a trabajar, a reunirme con las personas que me podían ayudar a hacerlo realidad, a ponerlo en pie. Y bueno, y afortunadamente pues ya es una realidad. Después de 1 año y medio trabajando, hemos tenido unos primeros conciertos en Madrid de presentación y ahora venimos acá a Bogotá. Es el primer país en el que el proyecto va a desembarcar después de España, y tras Bogotá vendrán otros países. Tenemos ya presentaciones cerradas en Panamá, en Perú, etcétera. Seguimos con el profe, con el maestro Íñigo Pírfano, que está recorriendo América Latina y que está visitándonos con este espectáculo A Kiss for All the World, un beso para todo el mundo. El concierto fue presentado en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Me dicen que fue una experiencia muy hermosa. ¿Cómo sintió esa experiencia? ¿Cuál fue la experiencia precisamente? Bueno, claro, la experiencia de ver a 260 músicos en el lobby, en el vestíbulo principal del hospital, rodeados de pacientes en sus camillas, en sus sillas de ruedas, con los goteros, etc. Es un espectáculo que te deja sin habla, ¿no? Yo recuerdo que alguno de los intérpretes me comentó después que pensaba que no iba a poder terminar la interpretación, que se le iba a quebrar la voz, ¿no? de la pura emoción. Al terminar el concierto, aquellas personas se acercaban a nosotros, se los llevaban a sus habitaciones y nos abrazaban, nos besaban, lloraban. Y nos decían: ustedes no saben lo que han hecho por nosotros hoy. Qué hermoso. Es una gran acción de solidaridad en la que procuramos hacer más felices a los demás, pero somos primero nosotros los que resultamos absolutamente enriquecidos llevando a cabo esta acción. Bueno, pues voy a tomar otra de las frases que le he estado por ahí siguiendo. ¿Cree que es válido imaginar gigantes donde a veces solo hay molinos? ¿Vale la pena ser Quijotes? No solo es válido, sino que es imprescindible. El problema es que en un mundo como el actual, en el que somos tan esclavos de lo inmediato, de lo que produce un rendimiento rápido, eficacia, 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 se nos pierde lo más profunda y constitutivamente humano, que es el elemento poético de nuestras vidas. Lo poético está íntimamente relacionado con lo amoroso, y lo amoroso es, sin duda, lo más importante que tenemos los hombres, la capacidad de amar y de ser amados. Es necesario fomentar, transmitir esta cultura del Quijote, esa capacidad de plantearnos las cosas y verlas
de una manera que no es la manera como la ve el mundo actual. Siempre tener una lectura un poco más profunda, un poco más metafórica. Es muy hermosa la metáfora, ¿no? Es decir, todas esas realidades que remiten a una realidad más profunda, más compleja, más interesante, más rica, en definitiva. Es absolutamente primordial y en el ámbito de una universidad, que universidad al final significa universalidad, ¿no? Mente amplia, horizontes grandes, corazón grande, esa cultura del ser Quijotes, ¿no? Y de hacer las cosas porque sí, porque al final lo porque sí, lo sin por qué, es lo que más satisfacción nos procura. Bueno, y además Íñigo nos trae una idea que Beethoven no es alemán, es universal, y por eso trae su novena sinfonía recorriendo América, recorriendo el mundo, porque además va a estar por África, va a estar por Asia, es el proyecto. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese momento, ese contexto en el que Beethoven escribe esta novena sinfonía? Un momento bastante difícil en su vida personal, el mismo contexto de Europa. Háblenos un poquito de ese contexto y de ese personaje con la novena sinfonía, que hace además que se vuelva tan importante. Sí, bueno, la figura de Beethoven es absolutamente fascinante, un compositor de una vida y de una producción tan impresionante, tan enorme, tan rica, y además una producción tan ligada a su propio drama personal, ¿no? Su personal lucha contra el destino. Él hablaba de que se sentía en la necesidad de agarrar al destino por el pescuezo, decía, ¿no? Como de doblegarlo. El drama personal de Beethoven, su enfermedad, su sordera, que al principio fue evidentemente incipiente y al final acabó como una sordera total, ¿no? Venía desde mucho tiempo atrás. Él escribe el testamento en Heiligenstadt, cerca de Viena, muchos años antes, en el que de alguna manera quiere como justificarse ante la posteridad, ¿no? Todos aquellos que lo han tildado, lo han calificado de una persona, de un misántropo, alguien alejado del mundo, con muy poca facilidad para la relación interpersonal. Él sencillamente necesitaba justificarse y dar a conocer el motivo de su proceder, de su manera de comportarse, ¿no? De conducirse. La novena llega en un momento de madurez absoluta, son los últimos años de vida, ¿no? Por supuesto corresponde la Misa Solemnis, la novena sinfonía, los últimos cuartetos de cuerda, las últimas sonatas para piano. Es el Beethoven más completo, es el Beethoven más complejo también. Es el Beethoven que recibe con agradecimiento y respeto la tradición de la escuela vienesa, de Haydn y de Mozart, etc., la asume, pero se ve en la necesidad de destruir esos moldes que le quedan pequeños. La sonata, insisto, el cuarteto, el concierto, la sinfonía, son moldes que él asume, pero que tiene que modificar, moldear y conseguir que estén a la altura de su genio creador. Y claro, en esta novena sinfonía irrumpe por primera vez y de una manera completamente iluminadora la voz humana en una sinfonía. Jamás se había dado esto. Una sinfonía es un género instrumental por definición, pero, insisto, ¿no? A Beethoven ese género se le queda pequeño y necesita cantar al mundo este abrazo universal. Claro, el texto de Schiller, ¿no? Que configura la oda a la alegría con la que termina el cuarto movimiento, es de una belleza arrebatadora. Sí. Y es el que nos invita precisamente a que nos unamos en un gran abrazo todas las personas de todos los tiempos. Estamos conversando con el profe Íñigo Pírfano. Es el maestro musical que nos ha traído
este hermoso espectáculo con un abrazo para todo el mundo. Precisamente en esa oda final es la que todos conocemos, la que nos han mostrado los medios, la que se ha vuelto universal, pero usted nos habla de la importancia del tercer movimiento en la Novena Sinfonía, le tiene un gran aprecio, le tiene además un sentido muy especial. ¿En qué consiste ese tercer movimiento? Sí. Para que nuestros oyentes, nuestros televidentes en Canal Zoom descubran y aprendan a descubrir un poco esos elementos. Sí, a mi modo de ver, de manera errónea se pone el acento en el último movimiento, en la Oda a la Alegría, como el momento más significativo, el clímax emocional de la obra. Evidentemente es un momento de una emoción enorme, pero solamente se puede alcanzar ese momento, llegar al abrazo universal al que nos invitan Beethoven y Schiller, el autor del texto, ¿no? Seid umschlungen Millionen, abrácense multitudes, este beso al mundo entero, ¿no? Solamente se puede llegar a eso cuando uno se ha vaciado de sí mismo. Uno solo puede abrazarse al otro, fijarse en sus necesidades, en sus problemas, abrirse con generosidad cuando se ha vaciado de su pequeño mundo, ¿no? De sus pequeñas preocupaciones, de su mundo limitado, de su ámbito de acción tan restringido, ¿no? Por eso el tercer movimiento es, a mi modo de ver, el movimiento fundamental de la sinfonía, en el que se produce eso que los griegos, los clásicos, llamaban la metanoia, el cambio de mente, ¿no? La transformación. El sujeto se pone enfrente de sí mismo, se sitúa enfrente de sí mismo y se formula las grandes preguntas sobre el amor, la muerte y la trascendencia. De alguna manera es la pregunta por el sentido de todo. ¿Para qué estoy aquí? Sí. Como decía Whitehead, ¿no? El filósofo norteamericano. ¿De qué va todo esto? What is it all about? ¿No? ¿De qué va todo esto? ¿Para qué estoy aquí? Claro, en función de la respuesta que demos a esa interpelación, a esa pregunta, estamos en disposición de sacar de nosotros lo mejor, de extraer lo mejor de nosotros mismos. Es entonces cuando se produce el autovaciamiento y de manera automática la apertura hacia los demás. Y es entonces cuando estamos en disposición de cantar con júbilo ese enorme grito al que nos invita Beethoven, ¿no? Dice: hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un Padre amoroso. Usted fue galardonado con el Premio Liderazgo Joven 2011 de la Fundación Rafael del Pino. Un músico, un filósofo que gana un premio de emprendimiento. Bueno, ¿cómo fue esto y este reconocimiento y qué le significó? Sí. La Fundación Rafael del Pino entiendo que quiso de alguna manera destacar la labor que yo venía haciendo con la orquesta que fundé en el año 2000, una orquesta que se ha mantenido a lo largo de todos estos años sin ningún apoyo público, solamente buscando la financiación del sector privado, ¿no? Y es una orquesta que tiene una carrera ya dilatada y un lugar, digamos, en el panorama musical español e internacional, ¿no? Hemos tenido la suerte de hacer giras también por Latinoamérica, etc.
desde luego es un reconocimiento que me hizo una de las principales fundaciones de España y por el que yo estoy absolutamente agradecido. A partir de ese momento se abrió una faceta completamente desconocida e inesperada en mi vida, que es la faceta de ensayista. A partir de ahí yo había escrito un libro, pero un libro de corte más filosófico, pero me empezaron a pedir nuevos textos más relacionados con el mundo del emprendimiento, del liderazgo, del management, etc. Y también empecé a desarrollar toda una faceta no menos importante que la faceta como intérprete musical, que es la faceta de conferencista, de speaker. Cada vez soy más requerido en escuelas de negocios, en programas de liderazgo, en empresas, en compañías de todo tipo, para hablar de estas cuestiones, ¿no? En realidad yo solamente hablo de música, pero entiendo que las ideas que yo expongo, en el fondo yo hablo de cómo enamorar a un equipo tan complejo como es una orquesta. Las ideas que yo expongo son útiles, hacen pensar, dan como material para la reflexión a todo tipo de personas, cualesquiera que sean las circunstancias en las que están, porque al final el liderazgo que ejerce un director de orquesta, claro, el director es uno de los paradigmas de líder, ¿no? Es el mismo liderazgo que tiene que ejercer un profesor de universidad o de colegio, un directivo de una empresa o una mamá o un papá. Al final se trata de persuadir, cautivar, abrir un panorama enriquecedor, hacer partícipes al equipo, a las personas alrededor de tu visión de las cosas. Es el mismo ejercicio del liderazgo. Y ese liderazgo, esa capacidad de emprendimiento es también la que le permitió, por supuesto, crear esta magnífica obra con la que nos está visitando, esta magnífica experiencia. ¿Cuál es el resultado que espera recoger después de esta gira por América, después de visitar los diferentes países y llegar a los diferentes públicos a los que quiere llegar? El objetivo de este proyecto está claro. Es un proyecto que busca transformar corazones, cambiar corazones, y ese para mí sería el mayor éxito que podríamos tener con esto, ¿no? Con que una sola persona que asista a las presentaciones, una sola, decida plantearse las cosas de otro modo, es decir, cambiar su manera de ver las cosas gracias al encuentro con la gran música, yo ya me daría sobradamente por pagado. Siempre me gusta recordar una anécdota que me contó mi papá, también director de orquesta, que él consideraba su mayor éxito profesional, ¿no? y a mí siempre me hizo pensar y lo he intentado incorporar a mi vida, ¿no? Él me habló como después de una interpretación muy sentida, muy profunda, muy espiritual que hizo del Requiem de Mozart. Después de esa presentación se le acercó una persona del público y le dijo: gracias, maestro, porque después de su interpretación de esta noche he decidido rehacer mi vida. Ese fue su mayor éxito profesional. Qué bien. Con que una sola persona, después de nuestras interpretaciones de la Novena Sinfonía de Beethoven, pudiera decir esto, yo ya me vería sobradamente recompensado. Bueno, nuestro invitado de hoy, Íñigo Pírfano, que nos ha visitado aquí en Uniminuto, aquí en Bogotá, y que nos está visitando aquí en América Latina. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Amigos televidentes, los invitamos a seguir con la programación del Canal Zoom.